una vez más Cubano de Gente de Abajo está conversando con Onésimo Rosabal Sotomayor, el hermano de Omar, ambos acusados de un caso de proxenetismo, y por lo cual Omar está cumpliendo 8 años de privación de libertad sin haberle demostrado que había incurrido en ese delito. Es ilógico que Omar hubiese incurrido en ese delito cuando Omar tenía una buena posición económica. Además, era fotógrafo o es fotógrafo, tiene una finca que le daba 200, 300 mil pesos al año se voy. Exactamente 200, como bien dice Onésimo, 200 o 300 mil pesos al año en los productos, cebolla, ajo, ¿verdad? Sí, de todo. Y todas esas cosas. Además, el alquiler legal por el estado de su hostal, contratado por la empresa de ómnibus nacionales y la empresa de Texas. Además, tenía un cuarto alquilado al turismo y otro más a nacionales. Supongo que hay que estar loco para, teniendo todas esas posibilidades de vida y todas esas entradas de dinero, cantante y sonante, mezclarse en actos inmorales de proxenetismo. Vaya, y Onésimo ni Omar, ninguno de los dos están locos. Al contrario, son personas correctas, personas honradas, que siempre han garantizado que son inocentes. Cristianos. Además, son cristianos, adventistas del séptimo día. Pero nada de eso lo valoró el gobierno, porque lo importante era destruir a Omar y a Onésimo, destruirlos a ellos y su familia. ¿Quién sabe por qué? Como tanta familia que ha destruido el gobierno revolucionario de Cuba, a sabiendas que los actos por los cuales destruyen esa familia son incorrectos, son violatorios no solo de los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino de las propias leyes existentes. Hace algunos días atrás, uno de los grupos de trabajo de las Naciones Unidas se pronunció sobre este caso, recomendándole al gobierno cubano que restituyera los daños, lo que pudiera restituir, los daños que pudiera restituir, porque desde luego el tiempo que ha estado encarcelado no se lo pueden devolver, y que indemnizara, además de poner en libertad a Omar, que le indemnizara por los daños causados a él y a su familia. Pero el gobierno cubano ha hecho caso omiso a esas recomendaciones de las Naciones Unidas. Omar permanece en prisión. Sí, fue visitado por un jefe de la Fiscalía. Fue visitado por la Fiscalía General de la República. Fue visitado por la Fiscalía General de la República, pero nada, todo sigue en nebulosa y Omar sigue en prisión. Con relación a esto, entrevistamos nuevamente a Onésimo Rosabal Sotomayor, también sancionado en esa causa. Buenos días, Onésimo. Buenos días, hermano Agustín. Me alegro de que sigas persistiendo o sigas desenredando toda esta corrupción gubernamental en el sistema judicial cubano. Recientemente recibí una llamada de Omar donde me dice que la Fiscalía de la República había ido a conversar con él y le sugería que acusara al abogado y que acusara al instructor. Pero según todas las evidencias que nosotros tenemos, este caso
estaba en manos no del instructor ni del abogado, estaba en manos de las altas instancias del Estado. No hicieron nada ni para revisar la causa. A la Corte Internacional de las Naciones Unidas, al Grupo de Trabajo sobre los Derechos Humanos en las Detenciones Arbitrarias, me dirijo hacia ustedes para agradecerles la decisión tomada con respecto a mi caso. Yo soy Omar Rosabazo Sotomayor, quien bien ustedes saben, fui detenido arbitrariamente en mi casa el 21 de abril de 2016, detención que fue hecha con gran despliegue de unidades de la policía y agentes de la seguridad del Estado. Yo fui detenido y arrestado en mi casa frente a mis hijos, esposado y conducido a la policía de Pilón. No quiero pasar por alto que en el proceso de detención mía fui incluso amenazado de agolpearme por un oficial que se encontraba allí en ese momento, un oficial de color oscuro. Ese oficial quiso agredirme delante de mi personal de trabajo y delante de mis hijos, de mi esposa, de mi familia que se encontraba allí en ese momento, incluso delante de clientes que tenía yo en ese momento. Yo quisiera decirle a ustedes que luego de mi detención pasé por los lugares más inhumanos y crueles que jamás imaginé que existieran. Esos calabozos donde yo he estado, para que ustedes tengan una idea, una chiquera donde se crían los cerdos, tiene mejores condiciones de vida que ahí donde tienen ellos los detenidos. Pero bueno, a raíz del documento que ustedes emitieron, se personó en la prisión donde me encuentro ahora la Fiscalía General de la República, y luego de debatir con ellos allí por más de 2 horas, me dijeron que el culpable de que yo estuviera preso en este momento no es más y nada menos que mi abogado y el instructor que me atendió. Cosa esta que no lo creo. Quizás el instructor sí, porque el instructor que me atendió lo único que hacía era torturarme psicológicamente, torturarme con mis hijos, torturarme con mi familia. Le faltó, yo le pedí que me diera un papel en blanco, que me diera un lapicero para firmarle un orden de tortura, para que me torturara igual que ellos dicen que los americanos torturan. Así yo quise que él lo hiciera conmigo, para que supiera que no le estaba mintiendo. Yo nunca he mentido, a mí no me gusta la mentira, yo siempre le dije la verdad, que nada tenía que ver con el delito que ellos me imputaban. Y él nunca pudo encontrar una prueba. ¿Por qué? Porque nunca cometí ese delito. Pero bueno, llegó el juicio, si es que se puede llamar juicio, que para mí es solo una obra de teatro. Él ahora dice, la Fiscalía General de la República dice que el culpable fue mi abogado. ¿Mi abogado qué pudo hacer? Si todo el mundo, todos los que participaron en el juicio, que fueron pocas personas, porque el juicio, como ustedes bien saben, lo hicieron a puerta cerrada, acordonado de policía, con una seguridad estricta, como si yo fuera un capo de la droga o un asesino, o sabe Dios qué pensarían ellos que yo era para ellos. Sí. ¿La leo? Sí. Ya. Dice de Oscar Reinaldo Miso. Oscar Reinaldo Miso, vamos a especificar, era uno de los abogados. El abogado que nos defendió en el juicio. Que defendió en el juicio y en la casación también. Y después pidió revisión de causa y todos se lo denegaron. Después pusimos... Correcto. Ajá. Vamos a leer lo que dice. Este señor dice aquí, dice de Oscar Reinaldo Miso, del bufete colectivo de Bayamo, provincia de Granma, nombre en defensa del acusado con referencia y compadezco y digo que notifico el auto de la Fiscalía General, la solicitud de manifestación de la medida de prisión provisional impuesta al acusado. Es por lo que con amparo en lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Procedimientos Penal vengo a establecer recurso y queja contra el mismo, que fundamenta los siguientes motivos. El auto negando la modificación de la medida cautelar impuesta no razona ni responde a las cuestiones oportunamente planteadas en la solicitud, pues en lugar de ello se aferra a sostener la medida de prisión que a todas luces se desentiende de las características propias del delito, impuesta incluso de las participaciones individuales de los testigos y acusados, que de hecho y de derecho son mucho más responsables
que las que tiene el procesado Omar. Se le atribuye todo lo que llama poderosamente la atención, ya que resulta un tratamiento discriminatorio contra el acusado. De ello se induce que, lejos de asegurar con medidas cautelares adecuadas a la calidad y a la extensión de las pruebas, la prisión por estos hechos parece ser un juzgamiento anticipado del acusado, según ideas presididas, y eso no es, como se sabe, el sentido legal de ninguna medida cautelar, porque viola la objetividad de lo sucedido y la propia presunción de inocencia. Además, la legalidad, dañando la libertad como bien jurídico que nuestra sociedad protege. Déjame leerte que le falta un pedacito aquí. Dice: por tanto, de la autoridad a quien me dirijo, pido tener por presentado este escrito y por interpuesto el recurso de queja a que en los principales se refiere, admitirlo, y en su mérito declarar con lugar, modificando la medida de prisión provisional impuesta al acusado por otra de carácter no detentivo. Es justicia que se pide en Bayamo a los 30 días del mes de junio del 2016. Oscar Reinaldo Meso. El abogado no defendió a mi hermano. Yo no soy jurista, pero según lo que entiendo aquí, este hombre ha sido juzgado ya antes del juicio. O sea, ha sido considerado culpable antes de efectuar un juicio adecuado, lo que es violatorio del sistema judicial cubano, además de la Constitución. Tengo otro aquí que dice. Sí, ¿quién es? Oscar Reinaldo Meso. Ajá. Oscar Reinaldo Meso dice, juez de colectivo, el expediente Oscar Reinaldo Meso. Dice: a la Fiscalía por conducto del instructor Oscar Reinaldo Meso, abogado de bufete colectivo de Bayamo, provincia de Granma, abogado designado en las actuaciones, ante quien me dirijo y compadezco, y digo que con el amparo del artículo 250 de la Ley de Procedimiento Penal vengo mediante el presente escrito a solicitar la modificación de la medida de prisión provisional que se le ha impuesto al acusado y o sea, esa es una segunda exigencia que le está pidiendo, que hace el abogado. Y otra, su sustitución por otra de carácter no detentivo por los siguientes motivos. Primero, con lo que consta en el expediente, es indudable que no existe ningún elemento que pueda incriminar al acusado Omar de delito de proxenetismo, tanto más así cuanto que las mujeres involucradas en este asunto, una y otra vez, al parecer, por la insistencia en la encuesta, coinciden en que el acusado ni las llamó, ni nunca les pidió, ni recibió de ella algún beneficio por las relaciones que sostuvieron con extranjeros cuando estos se hospedaron en las habitaciones que Omar renta con autorización legal para ellos. Relaciones para ellos. Relaciones las citadas que incluso sostuvieron en hoteles estatales, que no fueron presos los jefes de los hoteles, ¿no? Por los que sus administradores entonces quedarían en la misma posición de Omar. Pero lo más destacado adviene al hecho de que el extranjero Simón Nayar, eje de la gravedad de esas relaciones, es detenido, acusado y puesto en libertad inmediata, donde se infiere que no existió entonces prostitución, pues caso contrario este extranjero hubiera sido acusado de ello, y si no existió prostitución o no se quiere atender a tal detalle, entonces Omar no puede haber obtenido beneficios de ello, y la contradicción que exponemos está clara para cualquiera que lea las actuaciones. Segundo, no obstante ello, Omar se mantiene preso, privado de sus derechos civiles, y de aquí que no tenga sentido semejante medida cautelar, ya que a todo cubano ha de presumírsele inocente
si de la ley se trata, y la prisión provisional por su carácter excepcional no es una medida para privar de libertad a un ciudadano porque se sospeche o mientras se encuentren elementos suficientes de su participación en un delito. Eso es presumirlo culpable y utilizar las medidas de aseguramiento de manera indebida, tanto más así cuanto que se nota un trato discriminatorio en relación con este acusado, que además de carecer de antecedentes penales, está vinculado al trabajo y vive en Cuba, con domicilio y paradero expedito para la localización y que compadezca hacia las necesidades del proceso. Y nada tiene que ver aquí los diferendos de Omar con organizaciones de masa y gobierno local, ni el modo adecuado o no asumió esta. Por eso no puede ni ser acusado de proselitismo, ni mucho menos estar en prisión preventiva. Es justo y toda injusticia debe remediarse. Haber presentado este escrito es justicia que se pide en Bayamo a los 22 días del mes de junio del 2016. Oscar Reinaldo Miso. Otra más. Ese hombre no defendió a mi hermano. Bien, según estos dos documentos, es un reclamo que le hace el abogado al sistema judicial cubano, vamos a decirlo así en general, en este caso de Bayamo. Porque el abogado considera inocente a su defendido, pero no inocente sino por las pruebas que demuestran que es inocente. Pero lo más preocupante del caso es que ahora la Fiscalía de la República, que visita a Omar en la prisión, le recomienda que el abogado no hizo su trabajo y que debe denunciar y acusar al abogado por la negligencia en su defensa. Sin embargo, estos dos documentos dicen todo lo contrario. Pero además hay otros documentos que demuestran que el abogado y los instructores hicieron el trabajo que le forzó a hacer el gobierno. La situación es que en mi juicio, ellos dicen ahora que mi abogado no presentó defensa alguna contra mí, que no presentó pruebas para demostrar mi inocencia. Todo lo contrario. Ellos saben bien claro que a mi abogado no se le permitió en ningún momento que presentara pruebas ninguna. Las pruebas que él presentó para mi defensa las rechazaron. Las rechazó el tribunal y las rechazó la fiscalía. No se las permitieron en ninguna prueba. Ellos saben bien claro que en el acto del juicio mi abogado solamente era un muñecón, un juguete, porque cuando se paraba a hablar, a defenderme, el presidente del tribunal lo mandaba a sentar como si fuera un niño de 3 años. Eso ellos saben que fue así. Y ahí está mi abogado, dispuesto a declarar y a decir la verdad de cómo fueron las cosas, para ver si se acaba la mentira, si se acaba el engaño que cometieron conmigo. Porque ellos saben que fue un crimen lo que cometieron conmigo, con mis dos niños menores que dejaron botados en la calle a media madrugada, que botaron a mi esposa de la casa, herencia de mis padres. Ellos saben todos los crímenes que cometieron conmigo, injustamente y sin prueba alguna. Y les voy a decir, siempre dije, siempre confié que en mi país había justicia, siempre estuve tranquilo porque pensé que en el acto del juicio me darían la libertad, puesto que como le dije yo a ellos, díganme ahora mismo cuando fue a verme la fiscalía, le dije, díganme usted, que es el fiscal general de la República, díganme usted qué prueba tiene en contra mía, díganme una sola. No la tiene. No, él me contestó, no, verdaderamente el instructor que trabajó en su caso se comió un saco de millo. No sé, esa frase de se comió un saco de millo, ¿qué quiere referirse él con eso? Pero bueno, fue lo que me dijo, refiriéndose a una mala actuación de él. Con respecto a mi abogado, le aclaré ahora, porque también le echa la culpa a mi abogado. La culpa de que usted esté preso es de su abogado y es del instructor, de su abogado, porque él no presentó pruebas. Ya le dije, no presentó pruebas porque no le dieron oportunidad. Yo he tenido 3 abogados, y mis 3 abogados, a ninguno se les ha permitido defenderme. Mi gobierno no ha aceptado revisión alguna de mi caso. Mi gobierno no ha aceptado nada referente a remediar mi caso. Ahora ustedes
envían el documento, que fíjense, sin estar ustedes en el juicio, los felicito, de corazón los felicito, porque sin estar ustedes en el juicio, sin ustedes ver nada, se han percatado, se han dado de cuenta que fue una injusticia, que mienten cuando dicen que fue un juicio justo, con todas las regulaciones de un juicio, esto, lo otro. Mentira, falsedades todas, no fue ningún juicio justo, no fue nada, fue un juicio amañado, lleno de trampas y de mentiras, donde el único objetivo era meterme preso para poderme quitar las propiedades, porque yo era un pequeño empresario, que ellos lo saben, un empresario que ganaba 2.000 CUC mensual solamente de arrendamiento, que ganaba otra cantidad grande de dinero por la finca que tengo, y ganaba otra cantidad de dinero por el trabajo mío de fotógrafo, porque yo soy fotógrafo profesional. Eso ellos no reconocieron, pero no reconocieron tampoco que yo de mi finca le daba comida gratuita a los hospitales, a las entidades de ellos mismos, a todos, a los enfermos. Eso nunca lo reconocieron, ni nunca se quiso reconocer el tipo de persona que yo era, porque yo era una persona que no le convenía a ellos. ¿Por qué? Porque tenía pueblo, porque tenía posibilidad, porque mis hermanos del exterior me ayudaron siempre incondicionalmente, igual que me están ayudando ahora. Gracias a ellos, gracias a mis hermanos, es que ha podido mantenerse mi familia, mis niños y mi esposa, que me sacaron mi familia a la fuerza de esa casa y me dieron un rancho que cuando llueve, llueve más adentro que afuera. Pero fíjense, yo le doy gracias nuevamente a ustedes, por ustedes, felicito a esos abogados, porque evidentemente son de una gran inteligencia. Se han percatado ustedes, sin ver ni tan siquiera estado en el acto del juicio, que fue una trampa, que es una mentira, y que el gobierno se escuda detrás de esas trampas para sancionar, meter preso a hombres inocentes, que las prisiones de nosotros están llenas de hombres como yo, que son inocentes y sin embargo están cumpliendo duras condenas. Yo quisiera decirle a ustedes, luego de felicitarlos, que no sé hasta qué punto mi país va a acatar la decisión de ustedes. Si quisiera instarlos a ustedes a que de favor insten a mi país, insten al gobierno a que acate la resolución de ustedes, a que acate sus opiniones, porque las opiniones de ustedes no es nada más y nada menos que la verdad. Yo soy inocente, ellos lo saben, porque el fiscal general de la República así mismo me lo dijo. Fíjese, usted es inocente, no hay prueba contra usted, sin embargo usted está preso. Pero mire, preso porque yo representaba una amenaza para ellos, porque las personas que gozan de dinero, de autonomía aquí en Cuba, gozan de un poquito de poder, representan una amenaza. Desgraciadamente es así, ¿me entiendes? Yo junto con mis hermanos del exterior, que lo único que tratamos fue de realizar proyectos en beneficio de municipios, me vieron como un enemigo. Me inventaron el delito de proxenetismo para poderme destruir, para poderme quitarme mis propiedades, para poder quitármelo todo y tirarme y abandonar mi familia, mi suerte. Pero gracias le doy a Dios, a ustedes y a mi familia, que espero todo se restablezca y todo salga bien. Solo les insto a que sigan trabajando con esa seriedad y les insto a que llamen a contar a mi país para que acate sus opiniones, para que acaten sus decisiones, porque si ellos tienen un poquito de moral y de principio, pienso que lo hagan, porque si ellos son firmantes del pacto, si ellos en realidad defienden tanto los derechos humanos y defienden la justicia en el mundo, bueno, pues le ha llegado el momento de que den el ejemplo, de que den un paso al frente y digan verdaderamente nos equivocamos con ese señor y vamos a acatar las opiniones de las Naciones Unidas. Aquí tengo la casación que la hace al Tribunal Supremo de la República de Cuba. Es inmenso de grande y nada, pero te voy a leer lo más, vaya la parte más que yo hallo importante. Dice aquí, concepto de la infracción. Ya expusimos en los motivos de la forma que antes... ¿Esto quién lo hace? Reinaldo Miso. El abogado. El mismo, el que dicen ellos que... Ahora es al Tribunal Supremo, pero ya como casación. Ajá. Como casación. Dice, concepto de la infracción. Ya expusimos en los motivos de la forma que antecedieron como la tesitura judicial en este caso y en esta sentencia estuvo caracterizada por denegar y hasta reprender con
amonestaciones a cualquier testigo que se apartara del dicho de fase preparatoria. Eso lo dice el abogado, por reprenderla allí en el juicio, con fase preparatoria. Sin embargo, como quiera que en la casual invocada es de rigor estar y pasar por los hechos del resultado probado. Los resultados en el apartado B de la sindicada en cuanto al acusado Onésimo, consistente en el primer caso en llevarle un documento a la ciudadana Taimí para que ésta lo firmara, donde se acreditaba por ella hechos favorecedores al acusado Omar, su hermano. En el segundo, poco más o menos, en solicitar a la testigo Ariane en su casa que redactara un documento similar y lo firmara con igual propósito, sin que se diga nada más, tan siquiera sin el acusado manifiesto alguno, sin que se diga nada más, tan siquiera el acusado manifestó alguna amenaza o expresión amenazante para compeler a las jóvenes. Ninguno de estos hechos significa en impedir nada a nadie, pero tampoco significa el doblegar la voluntad del justo pasivo mediante vis física o vis moral, de modo que tales actos no se ajustan por inadecuados al tipo penal de la coacción, ni en ninguno de sus variantes. Sucede aquí que si se dan por cierto el hecho contenido por Onésimo, el hecho cometido por Onésimo sería un delito de encubrimiento del artículo 160,1 del Código Penal, pero como quiera que Onésimo actuó para ayudar a su hermano de doble vínculo a evadir la acción de la justicia, esos actos quedan excusados de represión en el artículo 160, raya 3 del propio Código Penal. Habiéndose visto lo anterior, se forzó por la sala las exigencias del delito de coacción y debe declararse con lugar este motivo y absolver al acusado Onésimo del delito que le fue imputado. Por tanto, de la sala pido haber por presentado este escrito con sus copias, admitirlo y en su mérito tener interpuesto el recurso de casación, que en lo principal se deduce, sirviéndose elevar la actuación para antes de la sala de lo penal del Tribunal Supremo Popular, a cuyo cargo correrá la sustentación definitiva de la presente promoción. Es justicia que se pide en Bayamo los 28 días del mes de diciembre de 2016. Oscar Reinaldo Messi. O sea, la búsqueda de pruebas para ustedes demostrar su inocencia, ellos la consideraron un acto de amenaza, un acto de... Sí. O sea, la búsqueda de pruebas voluntarias. Sí, Agustín, porque cuando yo voy... un acto de coacción, la consideraron ellos. Cuando yo nombro el primer abogado, me dice, vete a Pilón y mira a ver, porque a tu hermano lo acusan de proxeneta. Y entonces la primera que yo veo está en mí. La veo a las 9 de la noche y me dice... O sea, la persona que supuestamente estaba involucrada. Me dice, todo eso es mentira, Onésimo. 6 meses antes de que tu hermano fuera detenido, ya la policía me estaba obligando. Así, hermano. Me estaba obligando a firmar documentos elaborados porque lo que quieren es quitarle la casa a tu hermano. O sea, ellos quieren, mediante esta acusación que te hacen de amenaza, de coacción, Claro. a las testigos, quieren hacerlo ver como un acto deshonesto, Claro. deshonroso. Ellos, tú sabes lo que ellos, el objetivo que ellos perseguían, meterme preso, porque ya yo lo estaba acusando en las altas instancias del gobierno aquí en La Habana. Y entonces el jefe de allí, el jefe del mayor Alexander, el jefe delegado del MININ, que es el jefe de la policía y del Ministerio del Interior allí en el municipio, era un delincuente. Estaba manteniendo relaciones extramatrimoniales con una jefa. Tienes aquí hay más pruebas de la inocencia de este juicio amañado, donde se violan, y hay que repetirlo, la Constitución y el sistema judicial, inclusive implantado dentro de Cuba, que además es violatorio de los derechos humanos.
no quisiera dejar pasar por alto un detalle que para mí es sumamente importante para ustedes, que ha trabajado en el caso mío, y es el detalle de que cómo es posible que en el acto del juicio oral las testigos de la fiscalía que fueron entrenadas por el instructor, incluso por la fiscal, para que declararan en mi contra, hicieron todo lo contrario. Le dijeron al presidente del tribunal que a mí lo que había que soltarme, que yo era inocente, que si había un culpable, ese no era yo. A lo que la fiscal, molestísima, empezó a dar grito y le decía al presidente: presidente, no es posible, está dando un giro 180 grados, haga algo, presidente. A lo que el presidente le dijo: ¿qué puedo hacer? Nada puedo hacer, esas son sus testigos y yo no puedo hacer nada. Bueno, ese juicio, que para mí, ya le dije anteriormente, no fue un juicio, eso fue un show armado y programado para sancionarme, no le salió nada bien. Ellos saben que todo fue una obra de teatro en la que ellos no pudieron demostrar prueba alguna contra mí. La otra cosa importante que yo quiero que ustedes tengan presente es los extranjeros puestos en la petición fiscal mía. Hay un documento en la que Migración y Extranjería dice que esos nombres no aparecen en ningún listado de ellos, por tanto y demás nunca entraron al país. ¿Cómo entonces es posible que...? Pero fíjese, el único extranjero relacionado conmigo, el único cliente mío que me relaciona, a ese hombre lo acusan de 4 delitos. Fíjese, lo detienen, lo tienen preso 15 días. A los 15 días, entonces le dan una libertad inmediata. Él paga allí unos miles de dólares y le dan libertad inmediata y lo sueltan. Fíjese, un acusado de 4 delitos. A mí me acusaron de 1, a él de 4, a él le dieron libertad inmediata y lo soltaron. ¿Por qué? No, sí, porque era extranjero. Yo no, yo soy cubano, yo tengo que cumplir una condena injusta, simplemente porque alguien tenía que cumplir una condena. Porque las cosas no se pueden quedar en el aire. Para que ustedes vean y tengan un nivel de la injusticia que se ha cometido conmigo. Pero fíjense, le digo más. Dice la visita que vino de la Fiscalía General de la República, verdaderamente que el instructor trabajó mal en el caso suyo, que se comió, como le dije antes, me dijo, se comió un saco de millo, no se lo quiere decir, y el abogado suyo. Pero yo creo que con estos elementos más los documentos que tenemos nosotros, que el extranjero mandó, en la que dice todo tal y como fue, yo pienso que ustedes no tengan duda en ratificar la inocencia mía en cualquier parte, en cualquier lugar del mundo. Y yo estoy dispuesto, pero muy dispuesto, a colaborar con ustedes, a brindarle declaración y a que ustedes, si el gobierno cubano se lo permite, hagan una investigación correcta en el caso mío y que aclaren toda la situación esta. Muchas gracias. Onésimo, tú estás citado dentro de poco por la Fiscalía de la República. Yo estoy citado, hermano Agustín, para el martes. Aquí está el martes. Aquí está la citación. Una citación oficial. No, yo te la voy a enseñar. La citación que ellos me hacen, la llevan a la casa. Ellos no conversan conmigo, por supuesto. Ellos, ellos ven a mi hermana allí y le entregan... ¿Quién lleva esa citación a...? Si te digo, pues yo no he visto a nadie. Esto me lo entrega mi hermana, que estoy citado. Voy a leer ahora porque yo ni he leído. ¿La puedes ver? O sea, aquí se ve, no hay nada lleno aquí, o sea, donde debe de escribir, no está ni identificado, a ver, no está identificado No a dice quién nada. se la lleva, Ahí no dice nada. no está la dirección, absolutamente. Sencillamente dice aquí atrás, Onésimo Rosabal Sotomayor, día 5 de febrero a la hora 9 AM, presentarse al licenciado Roberto Matos Yadid y presentarse a la Fiscalía General de la República, primera y 18 Miramar. Enséñalo para que vea que Esto está escrito en la parte de atrás de la citación oficial. O sea, que esto no se puede considerar tampoco una citación oficial. Hermano, al respecto yo quiero argumentar algo. Primeramente,
Mi hermano está preso y se limitó a decir una serie de cosas que tenía que decir. Mi hermano tenía que decirle a ese señor que todavía la policía que tanto corrió para buscarle un delito, fabricar un delito para él y para mí, todavía no ha descubierto quién le violó su hija de 13 años. Que se la violó un policía. Eso no se ha dicho todavía, ni a eso se hace mención. La adolescente La adolescente que después la golpearon, Que la está- llevaron desnuda para Ajá. a esa que en niña. estos momentos tiene problemas Problemas psiquiátricos. psiquiátricos, graves problemas psiquiátricos. Quiero precisar algo. ¿Esos problemas psiquiátricos le ocurren a ella después de la violación o antes de la violación? Bueno, decirte quiero que la niña de mi hermano tenía, en la escuela estaba muy bien. Estaba en deporte, lucha, no sé si greco, lucha o lucha libre, y estaba captada para aquí, para el Cerro Pelado, alto rendimiento, porque era campeón allí a nivel provincial. O sea, en ningún momento un profesor de esos que le daba el entrenamiento a ella o esa institución, debe ser el INDER, Sí, el INDER. que se dedicaba a los deportistas que siempre tienen su psicólogo y Claro. su psiquiatra, en ningún momento le comunicó a los padres, en este caso a Omar y a su esposa, que la niña tenía problemas psiquiátricos. Ellos le indicaron a mi hermano y a mi cuñada que la niña debía de partir lo antes posible para el Cerro Pelado, porque era una posible Gloria deportiva. gloria deportiva. Nada, y días después se presenta esto. Ya mi sobrina comenzó con problemas psiquiátricos. Bueno, es que la sacaron desnuda de su casa. De eso no se ha hablado. De que el niño lo dejaron botado a las 5 de la mañana en la calle allí y que lo recogieron sus hermanos a las 3 de la tarde en la calle botado. No se dice nada. Bueno, yo te diría que eso sí requiere una acusación. Esa violación hacia esa menor de edad que no se ha No, eso no se ha investigado ni se ha hecho nada. investigado ni se ha hecho nada sobre eso, ¿cierto? Pero que también le robaron 800 CUC que tenía mi cuñada guardada del dinero que nosotros le mandamos. Mis hermanos de afuera le envían mensualmente a mi hermano. Eso fue en el registro, en el Sí, desalojo. a ellas las golpean, las llevan para la policía, de la policía las llevan para el hospital y mientras ingresan la niña, no dudo yo que hablaron con los mismos médicos allí que se la ingresaran y entonces fueron el CDR, el partido y la policía y la vivienda y los mudan. En la mudanza le roban 800 CUC, le roban la cajita del televisor, le roban ropa, zapatos. Acabaron allí, se hizo la denuncia ante la fiscalía y está mi cuñada esperando. Eso no lo han mencionado No, eso en ningún no. momento. No, por supuesto que no. Ni la fiscalía tampoco mencionó No, eso. nadie ha hecho mención a eso. Entonces, yendo a la pregunta original que me hiciste, yo voy el martes a la citación, aunque no sea una citación, como te dijera yo, oficial, yo voy para mi entrevista. Yo no, es que no vamos a conversar mucho. Yo solo le voy a decir a ese señor que estoy esperando que se pronuncie el gobierno cubano, las autoridades cubanas con el tema de la libertad de mi hermano, el resarcimiento de los daños y perjuicios tanto a él como a mí por todo el daño que nos han ocasionado, sin, como te dijera yo, sin contemplación ninguna. Yo no quiero a media nada, que todo lo que dicen ellos, que lo cumplan. De no ser así, yo tengo varias pruebas, que ya yo se lo escribí en la carta que le hice anexa al documento de las Naciones Unidas. Yo le dije que tengo documentos que catalogo de delicados y comprometedores para las altas instancias judiciales en O sea, Cuba. ¿hay más pruebas Sí, yo tengo varias pruebas. que demuestran? Yo tengo varias pruebas. Lo mismo en video, que las tengo en grabaciones, que las tengo escritas. Y no voy a demorar. Yo creo que ya el plazo a ellos se le está terminando para enviarlas. Se las voy a enviar al Papa. Se las voy a enviar al Papa. Van a ser enviadas a los derechos humanos de las Naciones Unidas. Van a ser enviadas a la ONU nuevamente. Van a ser enviadas a la OEA. Van a ser enviadas a todas las organizaciones que tengan que ver. organizaciones internacionales habidas y por haber. Y aquí en Cuba las voy a repartir en las iglesias, las voy a repartir en los CDR, a todas las instancias que yo pueda repartirlas para que vean otra injusticia más
que comete este gobierno contra personas inocentes. Bueno, ya ven ustedes cómo está el caso de Omar y Onésimo, a pesar de la Fiscalía de la República conocer que Omar es inocente, aún permanece en prisión. O sea, están buscando un chivo expiatorio que recaiga la culpabilidad de haber juzgado a Omar y a Onésimo siendo inocente, que recaiga sobre una persona insignificante, cuando es el sistema judicial de Cuba, la Fiscalía de la República, la culpable de que Omar y Onésimo hayan sufrido todos estos percances, todos estos daños, siendo los dos inocentes. Yo quería leerte este pequeño papelito. Este ya ha salido, yo te lo... Eso, pero es muy importante que este documentico se vea. Esto lo da Taimí, la primera muchacha que me da el documento. Porque la policía la llama y le dice, la obliga a que firme un documento donde yo le había pago por el documento que ella me dio. Ella le dijo que no. Y entonces le dice ese señor, ese perro, le dice, ella escribe. ¿Quién es el que eso dice? Es un primer teniente llamado Soto, jefe de las lacras del municipio. Un delincuente en potencia. Sí. Dice, esto lo escribe ella. Después que nos reunimos allí con la policía y yo pido una entrevista y voy a la seguridad del Estado del Pilón y denuncio. Dice ella, el capitán de las lacras, Soto, me dijo que yo llamara al hermano de Omar, a Onésimo, y le pidiera, escucha Agustín, y le pidiera $50 para probar que sí me estaban ofreciendo dinero y cogerlo preso. Taimí Suárez López y su firmita ahí. Mira, aquí tenemos entonces otra prueba más de la corrupción gubernamental del gobierno de Cuba, de sus instituciones como la policía, el MININ, y quién sabe hasta dónde pudiéramos llegar, quizás hasta el presidente de la República.